Michael Watson estaba de pie junto a la isla de la cocina de su espacioso apartamento, cortando meticulosamente tomates para una ensalada. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si se concentrara en algo simple para acallar los pensamientos que aún se aferraban al pasado. El apartamento, ubicado en la 15ª planta de un moderno rascacielos en el centro de la ciudad, estaba bañado por la suave luz del atardecer. Las paredes de cristal filtraban el ruido del tráfico, pero allí arriba parecía distante, como de otro mundo. Michael miró el reloj, las 18:45. Jessica llegaría en 15 minutos. Hoy era su aniversario, exactamente un año desde que se conocieron en un café de la esquina de la Quinta Calle. Entonces Michael, recién divorciado, se sintió destrozado como un mueble abandonado. Su matrimonio con Elizabeth, que duró casi 20 años, se derrumbó cuando se enteró de su romance con un colega. El dolor de la traición aún resonaba en su pecho, pero Jessica se convirtió en su luz al final del túnel. No solo era hermosa, su energía, su risa, su capacidad para encontrar la alegría en las pequeñas cosas lo hacían sentir vivo de nuevo. Sacó el pollo asado del horno y su aroma llenó la cocina. La mesa ya estaba puesta, un mantel blanco, 2 copas de vino, velas que había comprado esa mañana, aunque dudó pues le parecía un poco cliché. Michael se pasó la mano por el pelo que se oscurecía y ya mostraba canas y se alisó la camisa. Tenía 52 años, pero se mantenía en forma, trotaba por las mañanas y cuidaba su dieta. No por vanidad, sino para demostrarse a sí mismo que aún podía controlar algo en su vida. El divorcio le puso el mundo patas arriba. Elizabeth no solo se fue, sino que destruyó su fe en sí mismo. Michael, un arquitecto de éxito cuyos proyectos adornaban el horizonte de la ciudad, de repente se sintió insignificante. Pasó horas analizando qué había hecho mal, por qué no había notado su distancia, por qué no podía retenerla. Jessica cambió eso. Ella lo miró como si fuera la única persona en la habitación, lo que le devolvió la confianza. Hoy quería dar un paso adelante, hablar del futuro, tal vez incluso proponerle que se mudara con él. Sabía que era arriesgado, un año no era tanto tiempo, pero se sentía listo. El golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Michael se secó las manos con una toalla y corrió a abrir. Jessica estaba en la puerta, sosteniendo una botella de vino. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta suelta y su vestido azul acentuaba su esbelta figura. Sonrió y sus ojos, con destellos dorados, brillaron. Hola, dijo ella entrando, espero no haber llegado tarde, atascos como siempre. Llegas a tiempo, respondió Michael cerrando la puerta. Le quitó la botella y la besó en la mejilla. Te ves fantástica. Gracias. Jessica se sonrojó ligeramente, pero luego agregó juguetonamente, tú tampoco eres gran cosa, Watson. Que estás cocinando huele increíble. Decidí hacer algo especial. Después de todo, es nuestro aniversario. Entró en la sala y dejó el bolso en el sofá. Michael notó que se movía un poco más rápido de lo habitual, como nerviosa. Descartó la idea, probablemente era cansancio. Jessica enseñaba literatura en la universidad local y recientemente consiguió un nuevo puesto que requería más tiempo para preparar las clases. Aniversario, repitió sentándose a la mesa. No puedo creer que haya pasado un año. Parece que fue ayer cuando discutíamos sobre qué café es mejor, si el tuyo solo o mi latte con vainilla. Michael se rió y colocó la ensalada en la mesa. Sigues equivocándote al elegir latte. El café solo es un clásico. Los clásicos son aburridos, bromeó ella, guiñándole un ojo. La vida necesita algo más dulce, Michael. Sonrió, pero notó que su mirada se desviaba hacia el teléfono que estaba en el borde de la mesa. Rápidamente lo guardó en su bolso como si no quisiera distraerse. Michael se sentó enfrente sirviendo vino. Por nosotros, dijo, levantando su copa. Para nosotros, repitió Jessica tomando un sorbo. Miró las velas. Es precioso, de verdad que te esforzaste. Quería que todo fuera perfecto, confesó Michael. Este año significa mucho para mí, Jess. Tú significas mucho para mí. Su sonrisa se suavizó, pero un atisbo de incertidumbre se asomó en ella. Dejó su copa e inclinó la cabeza. Siempre tan seria, dijo, pero es agradable, es verdad. Michael sintió una opresión en el pecho. Quiso decir más, pero decidió empezar con calma. ¿Qué tal tu nuevo trabajo? Mencionaste que empezaste a dar clases. ¿Cómo están los estudiantes? Jessica se animó, su voz se volvió más vivaz. Ay, los estudiantes, son increíbles. La mitad cree que Shakespeare escribió rap y la otra mitad ni siquiera lee, pero hay algunas mentes brillantes que hacen preguntas perspicaces. Michael asintió escuchándola hablar. Le gustaba cómo hablaba de su trabajo, con entusiasmo, con pasión. Fue una de las razones por las que se enamoró de ella. No solo era inteligente, sino que estaba viva, era real.
¿Y tus colegas? Preguntó. ¿Han encontrado puntos en común? Si están bien, respondió Jessica cortando un trozo de pollo. Hay un profesor de filosofía, Thomas, es interesante. Le gusta discutir sobre el sentido de la vida tomando un café. Hoy nos pasamos todo el almuerzo hablando de Nietzsche. ¿Nietzsche? Preguntó. Michael arqueó una ceja. Parece un tipo jovial. Puede mantener una conversación, dijo ella encogiéndose de hombros, pero sobre todo intento no ahogarme en papeleo. Preparar clases me lleva mucho tiempo. Michael asintió, pero pensó que había mencionado a Thomas con una leve sonrisa que no había notado antes. La apartó de su mente. Jessica estaba allí con él y eso era lo que más importaba. Quizás, sonrió, pero hablo en serio, este año ha sido el mejor en mucho tiempo, y yo quiero que nos acerquemos más. Quizás consideres mudarte conmigo. Las palabras quedaron flotando en el aire. Jessica lo miró con los ojos como platos, pero rápidamente desvió la mirada como si estuviera ajustando una servilleta. ¿Mudarse? Preguntó y alzó un poco la voz. Vaya, Michael, es un gran paso. Se apresuró a añadir, lo sé, no me apresuro, solo creo que podríamos intentarlo. Quiero construir algo real contigo. Ella sonrió, pero la sonrisa fue forzada, como si no supiera qué decir. Qué bien, dijo finalmente. De verdad, pero no nos apresuremos, ¿de acuerdo? Tengo mucho trabajo ahora mismo, la cabeza me da vueltas. Disfrutemos la noche. Michael sintió una punzada de decepción, pero asintió, por supuesto, sin prisa. Continuaron cenando y Jessica derivó la conversación hacia su trabajo. Michael le contó sobre un nuevo proyecto, un rascacielos que se suponía sería el símbolo de la ciudad. Ella escuchó, hizo preguntas, pero él no podía quitarse la sensación de que sus pensamientos estaban en otra parte. Cuando se rió de su broma, su mirada se desvió hacia su bolso, donde estaba su teléfono. Después de cenar, se sentaron en el sofá con copas de vino. Jessica se apoyó en él y Michael la abrazó, inhalando el ligero aroma de su perfume. Por un momento todo pareció perfecto. ¿Eres feliz?, preguntó de repente mirándolo. La pregunta lo tomó por sorpresa. La miró a los ojos, tratando de descifrar lo que se escondía tras ellos. Sí, respondió con sinceridad. Contigo sí, ¿y tú? Ella guardó silencio y asintió. Sí, es que, a veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Vida, trabajo, estás haciendo más que suficiente, dijo Michael apretándole la mano. Me inspiras, Jess. Ella sonrió, pero había algo en su sonrisa que él no podía comprender. Se sentaron en silencio, observando las luces de la ciudad a través de la ventana. Michael sintió el calor de su cuerpo, pero en lo más profundo de su alma una pequeña duda comenzó a agitarse. Se apartó de él. Era su noche, su aniversario. Todo iba bien. Cuando Jessica se fue, prometiendo llamar al día siguiente, Michael se quedó recogiendo la mesa. Miró las velas que ya se habían consumido y pensó en sus palabras. No nos precipitemos. Quizás tenía razón. Quizás estaba insistiendo demasiado, pero una ligera sensación de vacío aún persistía en su pecho, como si se hubiera perdido algo importante. Jessica Lake caminaba por el sendero pavimentado del campus, con una carpeta de apuntes en la mano. El aire de la mañana era fresco, con el aroma a hierba recién cortada. La universidad, que se extendía por varias hectáreas en las afueras, era un organismo vivo. Los estudiantes corrían a clase charlando y riendo, los profesores discutían los planes para el semestre y a lo lejos zumbaba una cortadora de césped. Jessica respiró hondo, sintiendo la energía de aquel lugar. Tenía 41 años, pero allí, entre los rostros jóvenes y la vida bulliciosa, se sentía más joven, casi como una estudiante. El nuevo puesto de profesora de literatura en aquella universidad era un paso adelante para ella. Tras varios años dando clases a adolescentes en un pequeño colegio privado, este lugar le parecía un auténtico reto. Le gustaba todo: el antiguo edificio de la Facultad de Humanidades con sus altos ventanales, la biblioteca con su olor a libros antiguos, incluso la cafetería del vestíbulo donde servían un buen café expreso. Pero, sobre todo, le entusiasmaban los estudiantes, sus preguntas, sus debates, a veces ingenuos pero siempre sinceros. Quería ser más que una simple profesora, alguien que inspirara. Era su tercer día en el nuevo lugar y ya se estaba acostumbrando. Jessica se peinó el pelo oscuro, recogido en un moño pulcro, y se miró en la puerta de cristal del edificio. El blazer verde oscuro, la blusa blanca y la falda ajustada hasta las rodillas, parecía profesional, pero no aburrida. Siempre se había preocupado por su aspecto, no por vanidad, sino porque su apariencia le inspiraba confianza. En lo más profundo de su alma, temía que con la edad su atractivo se desvaneciera, y este miedo, aunque rara vez se lo admitía, la empujaba a mirarse al espejo más a menudo de lo necesario. Entró en el aula donde la esperaban los estudiantes de primer año. 20 pares de ojos la observaban, algunos con curiosidad, otros con evidente aburrimiento. Jessica sonrió y dejó su carpeta sobre la mesa. «Buenos días», dijo con voz cálida pero firme.
Hoy empezaremos con Shakespeare. ¿Quién de aquí ha leído Romeo y Julieta sin que le obligaran en el colegio? Algunas manos se alzaron inseguras. Un chico de la última fila, con el pelo despeinado y un suéter, sonrió. ¿Vi la película entonces?, preguntó. Si es la versión de DiCaprio, no, respondió Jessica, y la clase rió. Pero buen intento. Analicemos por qué esta historia sigue cautivando a la gente. La clase fue mejor de lo esperado. Los estudiantes debatieron sobre el amor y el sacrificio, e incluso aquellos que al principio parecían desinteresados se involucraron al final. Una estudiante, una chica seria con gafas, preguntó por qué Romeo y Julieta no podían simplemente irse de Verona y vivir felices. Jessica pensó un momento antes de responder, porque la vida rara vez da soluciones sencillas. Eran jóvenes, impulsivos, rodeados de personas que dictaban cómo vivir. A veces el amor no es solo sentimientos, sino también lucha contra las circunstancias. Le sorprendió lo mucho que sus propias palabras la habían afectado. Después de clase, Jessica recogió sus cosas y se dirigió a una reunión con el profesorado programada en la sala de conferencias. Necesitaba reunirse con sus colegas y hablar del programa de estudios. La sala de conferencias era grande, con una mesa larga y ventanas con vistas al campus. Los profesores ya estaban reunidos, charlando y sirviendo café de la máquina en la esquina. Jessica entró saludando con la cabeza a varias caras conocidas y se sentó junto a una mujer de mediana edad que se presentó como Marta, profesora de historia. ¿Nueva aquí?, preguntó Marta ajustándose las gafas. Sí, acabo de empezar, respondió Jessica con una sonrisa. Jessica Laque, literatura. Bienvenida, dijo Marta. Aquí es divertido, pero prepárense para reuniones interminables. La reunión comenzó cuando el decano, un hombre mayor de cejas pobladas, entró en el pasillo. Habló de horarios, becas y nuevas normas para el profesorado. Jessica intentó escuchar, pero un hombre sentado a pocos asientos de ella captó su atención. Era alto, de cabello oscuro con algunas canas y barba pulcra. Su blazer azul le sentaba a la perfección, y sus ojos, al mirarla, eran penetrantes, casi divertidos. Parecía estar tomando notas en un cuaderno, pero Jessica notó cómo la miraba rápidamente. Cuando el decano anunció un descanso, el hombre se levantó y se dirigió a la máquina de café. Jessica decidió seguirlo por curiosidad, más que por necesidad de café. Tomó una taza y se paró a su lado. El mismo semestre de siempre, el mismo café de siempre, dijo sin mirarla, pero con una ligera sonrisa. ¿Está mal?, preguntó Jessica, volviéndose hacia él. Depende de si te gusta el sabor a cartón, respondió mirándola por fin. Su voz era profunda con un matiz cálido. Thomas Brady, filosofía. Jessica Laque, literatura, se presentó extendiendo la mano. Su apretón fue firme, pero no agresivo. Literatura, repitió arqueando una ceja. Así que eres de los que hacen llorar a los estudiantes con Dostoyevsky. Solo si quieren, respondió ella con una sonrisa. Y eres de los que los confunden con Nietzsche. Culpable, dijo Thomas extendiendo las manos, pero intento hacerlo con una sonrisa. Su conversación fue interrumpida por Marta, quien llamó a Jessica para hablar del horario, pero antes de irse, Thomas se acercó. Si alguna vez quieres un café mejor, hay un sitio en el centro del campus. Estoy allí los miércoles. Ven conmigo si te apetece. Quizás sí, respondió Jessica, intentando sonar despreocupada. Regresó a su asiento sintiendo una ligera calidez en el pecho. No era nada serio, solo un agradable intercambio de palabras, pero disfrutaba de la mirada de Thomas, con interés, con un toque de desafío. Le recordaba a su juventud cuando los hombres la observaban sin esfuerzo desde su lado. Con Michael las cosas eran diferentes. La amaba, la cuidaba, pero su atención era predecible. Esto era algo nuevo. Después de la reunión, Jessica fue a su oficina, una pequeña pero acogedora con vistas al patio del campus. Estaba sentada en su escritorio, repasando notas cuando vibró su teléfono. Un mensaje de Michael. ¿Qué tal tu día? He estado ocupada, pero pensando en ti. Sonrió, pero sus dedos se congelaron sobre la pantalla. Empezó a escribir una respuesta, pero se detuvo al recordar la cena de la noche anterior. Sus palabras sobre mudarse la pillaron desprevenida. Amaba a Michael, sí, pero la idea de un paso tan grande la asustaba. Y si no estaba preparada, y si ni siquiera estaba hecha para ello, envió una respuesta breve. El día estuvo bien, los estudiantes fueron divertidos. No te excedas. Y guardó el teléfono. Su mirada se posó en la pila de libros sobre la mesa. Shakespeare, Wolf Austen. Amaba su trabajo, amaba este nuevo capítulo en su vida. Pero en el fondo sentía un vacío que no podía explicar. Siempre necesitaba algo más, una prueba de que la deseaban, de que seguía siendo la indicada. El miércoles por la mañana, Jessica se paró frente al espejo de su oficina, ajustándose el lápiz labial. Eligió un traje gris claro que acentuaba su figura y dejaba que su cabello cayera suavemente sobre sus hombros. No planeaba encontrarse con Thomas específicamente, pero sabía que estaría en esa cafetería.
Solo café, nada más. Cogió su bolso y se fue. La cafetería era pequeña, con mesas de madera y grandes ventanales. Thomas ya estaba allí, sentado junto a la ventana con una taza y un libro. Levantó la vista cuando ella entró y sonrió. «Viniste después de todo», dijo, apartando una silla. «Pensé que Shakespeare te había absorbido». «Shakespeare puede esperar», dijo Jessica al sentarse. «¿Y tú, Nietzsche o algo más ligero?» «Kant», respondió él, mostrándole el libro. «Pero no te molestaré. ¿Qué estás bebiendo?» «Un café con leche y vainilla», respondió ella. «¿En serio?», Thomas rió entre dientes. «Eso es un postre, no café. Me encantan los postres», dijo ella, encogiéndose de hombros. Él pidió su café y empezaron a hablar. Thomas resultó ser un conversador fácil. Bromeaba, hacía preguntas, pero sabía escuchar. Hablaron de libros, estudiantes y de cómo había cambiado el campus con los años. Jessica se sorprendió riendo más de lo habitual. Tenía el teléfono en el bolso y no lo revisó, sin pensar en Michael ni en su mensaje, que seguramente la esperaba. «No pareces un profesor de literatura típico», dijo Thomas mientras daba un sorbo a su café. «No es por ofender, pero normalmente, bueno, son más aburridos. Y no pareces un filósofo», replicó ella. «Pensé que llevarías barba y suéteres». «Hay barba», respondió él dándose una palmadita en la barbilla. «El suéter está en casa, pero no respondiste a mi pregunta. ¿Qué te trajo aquí?» Jessica se detuvo a pensar. Podía decir la verdad, que quería un cambio, que estaba cansada de la rutina, que temía quedarse atrapada en una vida que no la llenaba, pero en cambio sonrió, quería probar algo nuevo. «¿Y tú, por qué filosofía?» «Porque me encanta hacer preguntas sin respuestas», dijo, y sus ojos brillaron, «y porque impresiona en las fiestas». Ella rió, sintiendo sus mejillas arder. Era una tontería, pero disfrutaba de esa sensación, ligera, emocionante, como si volviera a tener 20 años. Sabía que Thomas estaba casado, el anillo de compromiso en su dedo era fácil de pasar por alto, pero esto era solo una conversación, solo un café, nada peligroso. Mientras tanto, Michael estaba sentado en su oficina, rodeado de planos y bocetos. Su equipo estaba trabajando en un proyecto de rascacielos y las fechas de entrega se acercaban. Hizo girar el whisky, intentando concentrarse en la pantalla del ordenador. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Jessica. Su respuesta de ayer fue breve, casi formal. Sabía que estaba ocupada, pero aún sentía una ligera ansiedad. Le envió otro mensaje: «¿Qué tal las clases? ¿Cena esta noche?», con la esperanza de que la velada con ella disipara sus dudas. Jessica y Thomas salieron de la cafetería y siguieron charlando. Se ofreció a acompañarla a su edificio y ella aceptó. Al detenerse en la entrada, la miró con la misma sonrisa juguetona. «Fue divertido», dijo. «Lo repetimos». Ella intentó sonreír, pero no demasiado. «Quizás», respondió. «Si el café está mejor». Él rió y se separaron. Jessica entró en su oficina sintiendo que el corazón le latía un poco más rápido. Sacó su teléfono y vio un mensaje de Michael. Su sonrisa se desvaneció. Lo amaba, pero después de esa conversación con Thomas se sintió renovada. Y esa sensación, aunque aterradora, era demasiado buena para ignorarla. Michael Watson estaba sentado en su escritorio, mirando la pantalla del ordenador. Los planos del rascacielos en el que estaba trabajando estaban abiertos, pero su mirada vagaba sin rumbo sobre las líneas. Afuera, la ciudad bullía desde el piso 23, pero allí, en su despacho de la esquina, reinaba el silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Sobre la mesa había un marco con una foto, él y Jessica en la playa el verano pasado. Ella reía con el pelo al viento, mientras él la miraba como si no pudiera creer su suerte. Esa foto le producía una extraña sensación, una mezcla de calidez e inquietud. Había pasado una semana desde su aniversario y algo había cambiado. Jessica empezó a responder a los mensajes con menos frecuencia. Sus respuestas eran breves, a veces tardaban horas en llegar. Ayer le escribió: «Cena esta noche, ¿puedo ir?». Ella solo respondió tarde por la noche: «Lo siento, tengo demasiado trabajo, lo hacemos mañana». Michael intentaba no pensar demasiado en ello. Ella estaba ocupada, un nuevo trabajo, nuevas responsabilidades. Pero una sensación de preocupación crecía en su pecho, familiar como una vieja cicatriz. Se recostó en la silla y se frotó los ojos. A sus 52 años, sabía que no debía dejar que el pasado dictara sus pensamientos. El divorcio de Elizabeth le dejó una profunda herida. Confió en ella ciegamente y luego se enteró de su romance con un colega, un mensaje en su teléfono que no debería haber visto. La traición fue intensa, pero peor aún fue la sensación de no haber notado cómo todo se desmoronaba. Ahora, con Jessica, se prometió ser más atento, pero su comportamiento distante reavivó viejos temores. Llamaron a la puerta y entró David, su colega y amigo de toda la vida. David era unos años más joven, con entradas y una predilección por las corbatas llamativas que no encajaban con su serio trabajo de ingeniería.
¿Estás vivo?, preguntó David desplomándose en la silla de enfrente. Parece que no has dormido en una semana. Michael suspiró con cansancio. Casi, respondió. El proyecto avanza. El cliente quiere cambios de última hora. Como siempre, sonrió David sacando una bolsa de frutos secos del bolsillo. ¿Quieres ayuda con el estrés? Michael asintió. Estoy bien solo. Están pasando muchas cosas. David frunció el ceño, masticando una nuez. No será por el proyecto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Michael suspiró. No le gustaba hablar de asuntos personales, pero David era uno de los que lo conocían antes y después del divorcio. Bebían cerveza juntos esas noches en las que Michael luchaba por saber cómo seguir adelante. Ella, no sé, empezó Michael mirando una foto, se ha vuelto un poco distante, nos vemos menos, hablamos menos, siempre está ocupada. Nuevo trabajo, dijo David encogiéndose de hombros. Los profesores se ahogan en papeleo al principio del semestre, dale tiempo. Michael asintió. Lo sé, dijo. Pero parece que fue con Elizabeth. Entonces pensé que ella también estaba ocupada. David se quedó en silencio, mirándolo, luego dejó las nueces y se inclinó hacia adelante. Escucha, Michael, no puedes vivir mirando al pasado. Jessica no es Elizabeth. Tú mismo dijiste que es diferente. Quizás te estás presionando demasiado. Quizás, dijo Michael, pero su voz era insegura. Pero siento que algo no cuadra. Incluso tarda horas en responder los mensajes. Ayer esperé todo el día una respuesta. Pregúntale, sugirió David. En efecto, directo, no eres un niño jugando a las adivinanzas. Michael asintió, pero en su interior no estaba seguro si quería saber la verdad. Temía que una pregunta directa rompiera el frágil equilibrio que habían construido. En cambio, cambió de tema. ¿Qué hay de tu proyecto?, preguntó. ¿Terminaste los cimientos? David sonrió al darse cuenta de que Michael evitaba la conversación, pero le siguió la corriente. Hablaron de trabajo, pero Michael seguía pensando en Jessica. Decidió escribirle de nuevo al llegar a casa. Quizás David tenía razón y se estaba presionando demasiado. Mientras tanto, Jessica estaba sentada en una cafetería del campus frente a Thomas Brady. Sus reuniones de café se habían vuelto habituales, 2 veces por semana, a veces 3, si ambos tenían un descanso entre clases. Hoy decidieron almorzar y la cafetería, con sus mesas de madera y aroma a café recién hecho, se llenó de estudiantes y profesores. Jessica comió ensalada mientras Thomas, como siempre, pidió un sándwich y café solo. ¿De verdad crees que Shakespeare está sobrevalorado?, preguntó Thomas, bebiendo un sorbo de café. Sus ojos brillaba como si disfrutara del debate. No está sobrevalorado, respondió Jessica, pinchando una lechuga con el tenedor, pero la gente suele ponerlo en un pedestal. Olvidan que escribía para las masas, no para los críticos. Sus obras son telenovelas de su época. Thomas rió, reclinándose en su silla. Llevaba la chaqueta azul ligeramente desabrochada y Jessica no pudo evitar notar su aspecto seguro, casi desafiante. Disfrutaba de su forma de hablar, de su mirada, como si ella fuera la única digna de su atención. Telenovelas, qué atrevido. Si dices eso en una reunión de departamento te quemarán en la hoguera. Que lo intenten, respondió ella sonriendo. ¿Y tú? ¿Quién es tu filósofo sobrevalorado? Ah, es sencillo, dijo Thomas acercándose. Platón, todas sus formas ideales, hermosas pero inútiles. La vida es demasiado caótica para esas teorías. ¿Caótica?, preguntó Jessica. ¿Estás filosofando o solo finges ser profunda?, preguntó con una sonrisa burlona. Pero en serio, la vida no se trata de buscar ideales. Se trata de vivir con la imperfección, aceptarla. Sus palabras la impactaron. Jessica dejó el tenedor y lo miró. Sabía que estaba casado, el anillo en su dedo era un recordatorio constante. Pero sus conversaciones, su ligero coqueteo, eran como un soplo de aire fresco. Con Michael todo era cálido, confiable, pero predecible. Thomas era impredecible y eso despertó algo profundo en ella, el deseo olvidado hace tiempo de ser notada, deseada. ¿Siempre eres así?, preguntó ella entrecerrando los ojos. ¿Hablas como si dieras una conferencia con significados ocultos? ¿Qué significados ocultos?, preguntó él fingiendo sorpresa. Solo estoy tomando un café con un colega. Ajá, dijo Jessica, pero su sonrisa delató que no creía en su inocencia. Thomas se recostó, mirándola con la misma sonrisa juguetona que a ella le gustaba. Eres interesante, dijo. La mayoría de la gente aquí es aburrida o demasiado pretenciosa, pero tú eres real. Jessica sintió que se le calentaban las mejillas. Quiso restarle importancia al cumplido, pero en lugar de eso dijo, se te da bien hablar, es peligroso. ¿Peligroso?, preguntó levantando una ceja. Soy inofensivo, simplemente disfruto de la buena compañía. Ella rió, pero una idea cruzó su mente. Esto ya no era solo café. Sabía que debía poner límites, pero no quería. Disfrutaba de esa sensación, ligera, estimulante, como si volviera a ser joven y libre. Cuando terminaron de almorzar, Thomas sugirió acompañarla de vuelta al edificio. Cruzaron el campus y continuaron su conversación.
Al despedirse, él dijo, «Tengo una cita mañana. Si estás libre, podemos continuar nuestro debate sobre Shakespeare». «Ya veremos», respondió Jessica intentando no sonreír demasiado, «siempre y cuando no empieces a defender a Platón». Él rió y cada uno se fue por su lado. Jessica entró en su despacho con el corazón acelerado. Cogió el teléfono y vio un mensaje de Michael. «¿Qué tal las clases? Cena esta noche». Sus dedos se congelaron sobre la pantalla. Quiso responder, pero en lugar de eso, dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. Sus pensamientos estaban ocupados con Thomas, su sonrisa, su voz, su mirada. Michael regresó a casa tarde, sobre las 9. Su apartamento estaba oscuro, solo las luces de la ciudad se filtraban en el salón por las ventanas. Dejó el maletín en el sofá y cogió el teléfono. Jessica aún no había respondido a su mensaje. Escribió otro, «Estás bien, llama cuando tengas tiempo». Luego se sentó en el sofá mirando la pantalla, pero no recibió respuesta. A las 10 su teléfono por fin vibró. Un mensaje de Jessica, «Lo siento, estoy atascado en el trabajo. Cansado, lo hacemos mañana». Michael leyó el mensaje 2 veces. «Estoy atascado en el trabajo». Algo en esas palabras le pareció extraño, pero no entendía por qué. Jessica estaba sentada en un café del centro, frente a Thomas. Ya era de noche y la cafetería, con su cálida luz y aroma a pastel, estaba casi vacía. Se encontraron después de sus clases, cuando le dijo a Michael que se quedaría en la universidad hasta tarde. Era mentira y lo sabía. Pero quería volver a sentir esa emoción que Thomas le proporcionaba. «¿Trabajas hasta tarde a menudo?», preguntó Thomas, mirándola por encima de su taza de café. «A veces», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Nuevo semestre, un montón de tareas. ¿Te espera alguien en casa?», preguntó con voz suave pero con un matiz. Jessica guardó silencio. Podría haber dicho la verdad sobre Michael, sobre su aniversario, sobre su propuesta de mudarse juntos, pero en cambio sonrió. «Nadie que monte un escándalo por llegar tarde», dijo. Thomas asintió con los ojos brillantes. «Bien», dijo. «Porque no quiero que tengas prisa». Siguieron hablando y Jessica sintió que sus dudas se disipaban. Sabía que estaba mal, pero en ese momento no le importaba. Disfrutaba de la mirada de Thomas, de cómo lo escuchaba, de cómo la hacía sentir viva. Al despedirse le rozó la mano, apenas, pero lo suficiente para que el corazón le latiera con fuerza. «Nos vemos mañana», dijo. «Nos vemos mañana», respondió ella con la voz más suave de lo esperado. Cuando Jessica regresó a casa, se quedó en la cama, pero no pudo dormir. Su teléfono estaba en la mesita de noche y sabía que Michael esperaba su llamada, pero en lugar de llamar, cerró los ojos pensando en Thomas. Sintió vergüenza, pero esa sensación fue eclipsada por otra, un deseo que no podía ignorar. Jessica Lacke estaba sentada en el despacho de Tom Brady, con una taza de té frío en la mano. Ya eran cerca de las 9 y el edificio de humanidades de la universidad estaba vacío. Afuera, oscurecía, solo las farolas de la calle del campus proyectaban una tenue luz. El despacho de Brady era pequeño pero acogedor. Estanterías llenas de libros de filosofía, un viejo escritorio de madera repleto de papeles y 2 sillas junto a la ventana donde estaban sentados. Su conversación empezó como una discusión sobre el currículo, pero pronto derivó a temas personales, literatura, la vida, los sueños. «¿No crees que la gente lee libros para evadirse?», preguntó Thomas, reclinándose en su silla. Su voz era profunda, con un matiz de burla, pero su mirada estaba fija. «Para evadirse no», respondió Jessica, dejando la taza sobre el escritorio. «Más bien para entenderse a sí mismos. La literatura es como un espejo. Ves tus miedos, tus deseos». «Un espejo», repitió Thomas entrecerrando los ojos. «Interesante. ¿Qué ves cuando lees? ¿De qué tengo miedo?». Jessica dudó. No quería responder con sinceridad, pero su mirada directa y ligeramente desafiante no dejaba lugar a evasivas. Se alisó el pelo que se había desprendido del moño y suspiró. «No lo sé. Quizás el miedo a que la vida me pase de largo y no encuentre algo real». «¿Real?», preguntó Thomas acercándose. «¿Qué es real para ti?». Jessica lo miró, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Sus encuentros, tomando café, cenando, ya no eran solo encuentros amistosos. Sabía que era peligroso. Thomas estaba casado y ella estaba con Michael. Sin embargo, en su presencia se sentía viva, deseada, como una veinteañera capaz de conquistar corazones con una sola mirada. «No lo sé», susurró. «Quizás sean esos momentos en los que sientes que todo es posible». Thomas sonrió, pero no había la habitual burla en su sonrisa. Se levantó, se acercó a la estantería y sacó un libro, un desgastado ejemplar de Camus. «Toma», dijo al volver y sentarse más cerca. «Camus dice que la vida es absurda, pero precisamente por eso vale la pena vivirla, por esos momentos en los que sientes que todo es posible». Abrió el libro y empezó a leer en voz alta. Su voz era suave, casi hipnótica. Jessica escuchaba, pero sus pensamientos no estaban en las palabras, sino en él, en lo cerca que estaba sentado, en cómo su mano rozó la suya accidentalmente al pasar la página.
Sabía que debía irse, decirle que era tarde, que tenía cosas que hacer, pero no pudo. Cuando terminó de leer, se hizo el silencio en la oficina. Jessica lo miró y sus ojos se encontraron. Vio en su mirada lo que ella misma sentía, un deseo que ya no podía ignorar. Jessica susurró en voz baja, con una voz apenas susurrante. ¿Qué me estás haciendo? Quiso responder, decir algo desenfadado, bromear, pero las palabras se le quedaron grabadas. Él se acercó más y ella no se apartó. Sus labios se encontraron, primero con cautela, luego con creciente pasión. Jessica sintió que su cuerpo respondía, como si todo lo que había intentado reprimir estallara. Estaba mal, pero en ese momento no le importó. Se separaron, jadeando con dificultad. Thomas la miró, sus ojos estaban oscuros, llenos de emoción. No deberíamos, dijo, pero no había convicción en su voz. Lo sé, respondió Jessica con voz temblorosa. Pero yo no quiero parar, asintió como si eso fuera todo lo que necesitaba oír. Se besaron de nuevo y esta vez no hubo dudas. Cuando por fin se separaron, Thomas le tomó la mano. Nadie debería saberlo, dijo con seriedad. Esto es solo entre nosotros. Jessica asintió a pesar de sentir una punzada de culpa en el pecho. Pensó en Michael, en su amabilidad, en su confianza. Pero junto a Thomas se sentía diferente, no la mujer que teme envejecer, sino la mujer que aún puede ser deseada. Solo entre nosotros, repitió, intentando convencerse de que era posible. Salieron juntos del edificio, manteniendo la distancia para que nadie sospechara. Thomas sugirió dar un paseo por el parque cercano, donde estaba tranquilo y casi vacío. El parque apartado, rodeado de viejos robles, estaba iluminado solo por las escasas farolas. Caminaron por un sendero de grava, sus pasos crujiendo en silencio. ¿Estás bien?, preguntó Thomas mirándola. Sí, respondió Jessica, aunque no era del todo cierto. Es decir, todo pasó tan rápido. ¿Demasiado rápido?, preguntó él deteniéndose. Ella asintió. No, yo quería esto. Él sonrió y le tomó la mano. Sus dedos eran cálidos y el tacto la tranquilizó. Se sentaron en un banco oculto entre los árboles y siguieron hablando. Thomas habló de su juventud, de su sueño de ser escritor, pero eligió la filosofía. Jessica escuchaba, pero sus pensamientos eran confusos. Sentía emoción, pero ésta se mezclaba con culpa. Intentó convencerse de que se merecía esto, este momento, esta sensación. Michael la amaba, pero no la veía como Thomas. No le aceleraba el corazón de esa manera. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que te arrepientas?, preguntó de repente. Thomas la miró con seriedad. Todos hacemos cosas, dijo, pero intento no vivir arrepentido. La vida es demasiado corta. Ella asintió, pero sus palabras no la consolaron. Se quedaron sentados en silencio hasta que Thomas se inclinó y la besó de nuevo en la mejilla, acercándola más. Su beso fue suave, pero lleno de promesas. Cuando se separaron, Jessica supo que no había vuelta atrás. Tengo que irme, dijo, levantándose. Es tarde, te acompaño a tu coche, ofreció él. No hace falta, respondió rápidamente. Mejor no correr riesgos. Él asintió comprensivo. Se separaron y Jessica caminó hacia su coche, sintiendo que le temblaban las rodillas. En el coche cogió el móvil y vio un mensaje de Thomas. Eres increíble. Buenas noches. El corazón le latía con fuerza, pero borró el mensaje rápidamente, como si eso pudiera borrar la culpa. En casa, Jessica entró en su apartamento, tirando el bolso en el sofá. Ya era pasada la medianoche y sentía cansancio mezclado con emoción. Se duchó intentando alejar la sensación de Thomas, su olor, su tacto, pero no sirvió de nada. Su móvil estaba en la encimera de la cocina y sabía que Michael probablemente le había enviado un mensaje. No quería comprobarlo, pero aún así cogió el teléfono. 2 mensajes: sigues en el trabajo, llama cuando llegues a casa y buenas noches, Jess, te quiero. Se le hizo un nudo en la garganta. Empezó a escribir una respuesta, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que se había quedado hasta tarde con un compañero al que acababa de besar en el parque? Cerró los ojos, sintiendo la culpa oprimiéndola. Pero junto a esta culpa había otro sentimiento, la emoción que no podía ignorar. Se lo merecía de verdad. Después de tantos años priorizando a los demás, podría permitirse algo. Jessica envió un breve: acabo de volver cansada, buenas noches, y apagó el teléfono. Se quedó en la cama, pero no pudo conciliar el sueño. Sus pensamientos estaban llenos de Thomas, su voz, su mirada, sus palabras. Sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. Michael se despertó temprano a pesar de haberse quedado hasta tarde. Estaba sentado a la mesa de la cocina de su apartamento, con una taza de café en la mano. Jessica le había contestado el día anterior, pero su mensaje era seco, como si estuviera escribiendo en piloto automático. Él lo había notado hacía una semana. Se volvió distante, casi una extraña. Se dijo a sí mismo que era por el trabajo, que apenas se estaba acostumbrando a la nueva rutina, pero las dudas lo carcomían como una voz familiar, recordándole la traición de Elizabeth. Abrió su portátil y empezó a buscar ideas inesperadas.
Quizás una escapada de fin de semana los ayudaría a reconciliarse. Recordó que Jessica había mencionado una vez un pueblito junto al lago donde podían alquilar una cabaña. Le gustaba pasear por allí, sentarse junto al agua, charlar de libros. Michael encontró una página web de cabañas acogedoras y reservó una para el fin de semana siguiente. Los imaginó sentados junto a la chimenea, ella sonriéndole igual que antes. Decidió que era lo que necesitaban. Le escribió a Jessica: «Tengo una idea para el fin de semana. Una sorpresa. Puedes escaparte». Esperaba que respondiera pronto, pero el teléfono permaneció en silencio. Michael se recostó en su silla, mirando una foto en la nevera. Ellos en el parque, la mano de ella cogida de la suya. Quería creer que todo iría bien, pero la ansiedad no lo abandonaba. Por la noche, Jessica llegó a casa de Michael. Estaba preparando la cena, pasta con marisco, su favorita. Entró con una botella de vino en la mano y le sonrió, pero su sonrisa parecía forzada. «Hola», dijo besándolo en la mejilla. «Huele delicioso». «Lo intento», respondió Michael intentando disimular su preocupación. «¿Qué tal tu día?» «Bien», dijo ella sentándose a la mesa. Clases, estudiantes, montones de papeles. La rutina de siempre. Su teléfono vibró y lo cogió rápidamente, mirando la pantalla. Michael notó que le temblaban los dedos, entonces pulsó algo en la pantalla como si borrara algo. Fue a la cocina con los platos, intentando disimular que lo había visto. «¿Todo bien?», preguntó colocando la pasta delante de ella. «Sí, solo spam», respondió ella guardando el teléfono en el bolso. «¿Qué tal tu día?». Michael empezó a hablar de su proyecto, de cómo el cliente cambiaba constantemente de planes, pero su gesto lo absorbía. ¿Por qué borraba el teléfono tan rápido? ¿Qué ocultaba? Apartó esos pensamientos y se concentró en la cena. «Pensé en un viaje», dijo cuando terminaron de comer. «Al lago el fin de semana. ¿Te acuerdas de ese lugar?». Jessica lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Viaje?», preguntó de nuevo. «Michael, es un encanto, pero tengo mucho trabajo, no sé si podré». «Solo unos días», dijo intentando disimular su decepción. «Necesitamos tiempo juntos, Jess, te echo de menos». Ella asintió, pero su mirada era distante. «Lo pensaré», dijo. «Lo prometo». Terminaron de cenar, pero la conversación era tensa. Eran alrededor de las 10 y el 15º piso estaba sumido en un silencio, roto solo por el ruido lejano de coches. En la sala, una linterna proyectaba una luz tenue sobre el sofá donde estaba el bolso de Jessica. Ella estaba en el dormitorio, ya dormida, alegando cansancio tras un largo día en la universidad. Michael sostenía un vaso de whisky, pero no bebió, solo lo removía entre los dedos como si eso pudiera calmar sus pensamientos. Su rechazo al viaje de fin de semana aún resonaba en su cabeza. «Tengo mucho trabajo, Michael. No sé si». Intentó comprenderla. Nuevo trabajo, clases, estudiantes. Pero algo en su voz, su mirada evasiva, hería viejas heridas. Lo había experimentado con Elizabeth, primero excusas, luego frialdad y finalmente la verdad que destrozó su vida. Michael se prometió a sí mismo que ya no sería ciego, pero ahora, mirando el bolso de Jessica, sintió que surgían dudas. Terminó el whisky de un trago y dejó el vaso sobre la mesa. Jessica estaba dormida, su teléfono seguía en el bolso, vio cómo lo arrojó allí en cuanto entró. A Michael le disgustaba siquiera pensar en revisarlo. Era indigno de él, algo que juró no volver a hacer. Pero su distanciamiento, sus mensajes breves, su constante «estoy ocupado», todo formaba una imagen que no podía ignorar. Se acercó al bolso y sacó el teléfono. La pantalla estaba bloqueada. La contraseña, su cumpleaños, la sabía porque una vez ella misma bromeó sobre lo predecible que era. Introdujo el código y la pantalla se iluminó. Michael abrió el mensajes, había charlas habituales, colegas, una amiga llamada Linda, varios estudiantes con preguntas sobre las tareas, pero un nombre destacaba: TB. El último mensaje enviado esta noche: «Estuviste increíble hoy, nos vemos mañana». Michael sintió un nudo en la garganta. Se desplazó hacia arriba, pero los mensajes anteriores habían sido borrados, como si alguien o ella se hubiera asegurado de que no quedaran. «Dios mío, otra vez no», pensó con el corazón latiendo con fuerza. Guardó el teléfono en el bolso, intentando no hacer ruido. Jessica dormía en la habitación de al lado y no quería que lo pillara haciéndolo. Regresó a la ventana con las manos temblorosas. «TB, ¿quién es? ¿Una compañera? ¿Una estudiante? ¿Alguien con quien pasa tiempo en el trabajo?». Intentó recordar si había mencionado a alguien con esas iniciales, pero no se le ocurrió nada. Michael se sentó en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. Se sintió traicionado, aunque aún no sabía la verdad. Quizás no significara nada, quizás solo fuera un mensaje amistoso, pero la palabra increíble le daba vueltas en la cabeza como un cuchillo. Sabía que no podía simplemente preguntárselo, no ahora, no sin pruebas. Debía estar seguro o se arriesgaba a destruir todo lo que tenían. Por la mañana, Jessica se despertó antes que Michael. Estaba de pie junto a la encimera de la cocina, preparando café cuando él entró.
Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño despeinado y se veía cómoda con su vieja camisa, pero Michael no podía quitarse de la cabeza la imagen de ese mensaje, la sensación de que se le escapaba. Buenos días, dijo sonriendo. ¿Te quedaste dormida tarde ayer? Sí, respondió él intentando mantener la voz firme, pensando en el trabajo. Ella asintió sirviendo café en 2 tazas. Siempre piensas en el trabajo, dijo alcanzándole una taza. Quizás deberías tomarte el día libre, ir a algún sitio. Sus palabras lo sorprendieron. Fue idea suya el viaje y ella se había negado. Ahora lo propone ella misma, la miró intentando leer la verdad tras su sonrisa. Yo sugerí el viaje, dijo tomando un sorbo de café. Dijiste que estabas ocupada. Jessica guardó silencio, apretando la taza con más fuerza. Lo sé, dijo. Es solo que, ahora todo parece caótico. Un nuevo semestre, estudiantes, reuniones, pero lo pensaré, te lo prometo. De acuerdo, dijo Michael, pero su voz sonó más fría de lo que pretendía. De acuerdo, avísame. Ella lo miró con el ceño ligeramente fruncido. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, respondió él desviando la mirada. Solo estoy cansado, mucho trabajo. Ella asintió, pero sus ojos se posaron en él más tiempo del necesario. Michael sintió una punzada de culpa. Ella notó su frialdad, pero no podía fingir que todo estaba bien. No después de ese mensaje. Jessica se fue al trabajo y le dio un beso en la mejilla. Cuando la puerta se cerró, Michael sacó su teléfono y abrió el navegador. No sabía qué buscaba, pero empezó con la página web de la universidad donde trabajaba Jessica. Quizás hay algo sobre profesores cuyas iniciales son TB. Revisó la lista de profesores, pero no encontró nada. Luego fue a las redes sociales, buscando el nombre de la universidad. Entre publicaciones sobre eventos y clubes estudiantiles, encontró un álbum de fotos de una reciente reunión de profesores. Hizo clic y se desplazó entre personas sonrientes con copas de vino. Y allí estaba, Jessica, con una chaqueta verde, de pie junto a un hombre. Era alto, de cabello oscuro y barba pulcra, con la mano apoyada en el respaldo de la silla. Se reían y el rostro de Jessica brillaba como hacía tiempo que no lo hacía a su lado. El pie de foto decía, reunión anual de la Facultad de Humanidades, Jessica Lacke y Thomas Brady. Michael se quedó paralizado. Thomas Brady, TB. Se le encogió tanto el corazón que apenas podía respirar. Amplió la foto observando sus rostros. No es una prueba, se dijo, es solo una foto, pero algo en su forma de estar, en su mirada, decía más de lo que quería. Cerró el portátil y se recostó en la silla. Dios mío, otra vez no, pensó, y estas palabras resonaron en su cabeza. Recordó a Elizabeth, sus sonrisas, sus excusas, sus mentiras. No sobreviviría a esto otra vez. No podía acusar a Jessica sin pruebas. Necesitaba estar seguro. Jessica cruzó el campus, sus tacones resonando en el camino pavimentado. La mañana estaba despejada, pero apenas notó el sol ni las risas de los estudiantes que corrían a clase. Sus pensamientos estaban consumidos por la noche anterior. El beso con Thomas, su paseo por el parque, su mensaje que había borrado para que Michael no lo viera. Se sentía destrozada. Una parte quería quedarse, volver con Michael a su vida estable y cálida. Otra parte, la que despertó junto a Thomas, deseaba más, emoción, pasión, sentimientos que aún ansiaba. Entró en su despacho dejando caer el bolso en una silla. Hoy tenía 2 clases, pero su mente estaba lejos de Shakespeare. Sacó su teléfono y abrió el chat con Thomas. Su último mensaje seguía allí, estuviste increíble hoy, nos vemos mañana. Sonrió, pero de inmediato sintió una punzada de culpa. Michael parecía extraño por la mañana, frío, distante. Siempre había sido perspicaz y ella sabía que notaba sus cambios, pero aún no podía decirle la verdad, no ahora. Llamaron a la puerta y ella rápidamente escondió su teléfono. Thomas entró con 2 tazas de café. Buenos días, dijo con voz suave pero con la mirada atenta. Un café con leche y vainilla, como prefieras. Jessica tomó la taza. Llegas temprano. Quería verte antes de tus clases, dijo, sentándose en el borde de su escritorio. ¿Cómo estás después de lo de ayer? Ella lo miró con el corazón acelerado. Su presencia, su cercanía, era demasiado. Quería decirle que había sido un error, que debían parar, pero en cambio sonrió. Estoy bien, dijo. ¿Y tú? Él se encogió de hombros, complacido. Mejor que de costumbre, pero tenemos que tener cuidado, añadió, que nadie se entere. Ella asintió, su voz se suavizó. No quiero problemas. Él le aseguró que no lo sabría si tenían cuidado. Su toque fue ligero, pero la quemó por completo. Ella asintió, pero sus pensamientos eran un torbellino. Sabía que no era solo coqueteo, no era solo café. Era algo que podría destruirlo todo, su relación con Michael, su reputación, incluso a ella misma, pero no pudo contenerse. ¿Nos vemos luego?, preguntó Thomas, poniéndose de pie. Sí, respondió ella intentando parecer segura. Después de las clases, se fue y Jessica se quedó sola.
Abrió su portátil, intentando concentrarse en la planificación de las clases, pero sus pensamientos volvieron a Michael. Sabía que estaba planeando un viaje, que se estaba esforzando por ella, pero la idea de pasar el fin de semana con él la aterrorizaba. No estaba segura de poder fingir que todo estaba bien cuando su mente estaba ocupada en otras cosas. Esta mañana le envió un mensaje a Jessica: estaré ocupado todo el día, pero nos vemos por la tarde. Ella respondió rápidamente: vale, estoy en la universidad hasta las 6. Llámame. Su respuesta parecía normal, pero Michael no podía quitarse de la cabeza la sensación de que mentía. Conocía su horario, no tenía clases después de las 2, ¿por qué se quedaría hasta las 6? No había planeado visitar la universidad, pero después de pasar otra hora en su oficina mirando planos que no había visto antes, decidió que necesitaba respuestas. Ahora mismo, aparcó en el aparcamiento de la universidad con el corazón latiendo como un tambor. El campus bullía, los estudiantes se relajaban en los montículos de hierba, los profesores caminaban con carpetas en la mano. Michael se dirigió al edificio de humanidades donde se encontraba la oficina de Jessica. Nunca había llegado allí sin avisar, y ahora, caminando por el sendero pavimentado, se sentía como un intruso. Su camisa oscura estaba ligeramente arrugada, su cabello despeinado, pero no importaba. Necesitaba verla, necesitaba pruebas. Al entrar al edificio, subió al segundo piso donde se encontraba el departamento de literatura. El pasillo estaba en silencio, solo se oía la voz de un profesor en un aula. Michael se detuvo en la puerta que decía Jessica Lake, profesora de literatura. Llamó, pero no hubo respuesta. Su mano se quedó paralizada sobre el pomo. ¿Qué debía hacer? Quizás estaba en una reunión en la biblioteca pero giró el pomo y la puerta se abrió. Lo que vio lo dejó sin aliento. Jessica estaba de pie junto a una mesa, con las manos alrededor del cuello de un hombre, Thomas Brady, nada menos que el de la fotografía. Estaban tan cerca que al principio no lo notaron. Thomas la sujetó por la cintura con los rostros separados por centímetros y Jessica rió con los ojos brillantes. Michael sintió que se le rompía el corazón. No era solo sospecha, no era solo miedo, era la verdad y era peor de lo que podía imaginar. Jessica dijo con voz ronca, casi irreconocible. Ella se sobresaltó, alejándose de Thomas tan rápido que casi tiró una silla. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron de par en par. Michael jadeó con la voz temblorosa. ¿Qué haces aquí? Thomas retrocedió un paso con expresión tranquila, pero sus ojos recorriendo rápidamente la situación. Se alisó la chaqueta y tosió como si eso pudiera apaciguar el momento. Me voy, susurró dirigiéndose a la puerta. No, quédate, gruñó Michael con la voz llena de ira. No te vas, pero Thomas no se detuvo. Pasó junto a Michael sin mirarlo y desapareció por el pasillo. Michael quiso agarrarlo, pero su rabia se dirigía a Jessica. Ella estaba frente a él, retorciendo nerviosamente el borde de su blusa con las manos, su rostro una mezcla de horror y culpa. Michael, escucha, comenzó con voz aguda y suplicante. Esto no es lo que piensas, no es lo que yo pienso, lo interrumpió acercándose. Apretó los puños, pero se contuvo. Te vi con él. Lo estabas abrazando, te reías, no me mientas. Abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Las lágrimas le corrían por la cara, pero Michael no sintió lástima. Solo sintió dolor, el mismo dolor que lo destrozó al enterarse de la infidelidad de Elizabeth. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó con la voz cada vez más suave pero firme. Semanas, meses, desde que empezaste a trabajar aquí. No, dijo ella negando con la cabeza. Apenas, acaba de empezar. Michael, te lo juro, esto no es. No lo jures, la interrumpió. Vi el mensaje. Te ve, estuviste increíble. ¿Crees que soy tonto? ¿Crees que no me daré cuenta de cómo te has estado alejando, de cómo has estado mintiendo? Jessica se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos. Lloró, pero Michael no se atrevió a acercarse. Recordó su aniversario, su sonrisa, sus palabras sobre ser feliz. Todo era mentira. Pensé que eras diferente, dijo, con la voz quebrada en la última palabra. Pensé que eras alguien en quien podía confiar. Después de todo lo que he pasado, te abrí mi corazón, y tú me hiciste revivir ese dolor otra vez. Por favor, Michael, dijo, bajando las manos. Tenía la cara mojada por las lágrimas. No quería que esto pasara. Me confundí, no sé cómo pasó. Por favor, déjame explicarte. Solo quería sentirse viva, deseada, pero ahora había perdido a Michael, el hombre que la amaba de verdad. Miró la mesa donde estaba su teléfono y pensó en Thomas. Se había ido sin decir palabra, dejándola sola con esto. Su rabia hacia él se mezclaba con la ira consigo misma. Cogió el teléfono con los dedos temblorosos al abrir el chat con Thomas. El último mensaje era suyo: libre después de las 3, ven a verme. Quería escribirle, regañarlo, preguntarle por qué se había ido, pero en lugar de eso, simplemente bloqueó su número. Esto no arreglaría lo que había hecho, pero era algo. Jessica permaneció en silencio mientras su llanto se acallaba.
Sabía que debía hacer algo, disculparse, explicarse, intentar recuperar a Michael, pero su mirada, llena de dolor y decepción, le decía que esto había terminado. Había destruido no solo su relación, sino a sí misma. Michael condujo de vuelta a la ciudad, con las manos aún agarradas al volante. No sabía a dónde iba, solo quería estar lo más lejos posible de la universidad, de Jessica, de esta pesadilla. Su teléfono estaba en el asiento del copiloto, pero no lo miró. Sabía que ella podría llamarlo o enviarle un mensaje, pero aún no estaba listo para escucharla. No ahora, tal vez nunca. Se detuvo en un semáforo y cerró los ojos. La imagen de Jessica con Thomas seguía ante él y sintió que se le rompía el corazón. Confiaba en ella, la amaba, hacía planes con ella. Pero ella eligió a otra, como Elizabeth, como cuando su mundo se derrumbó. Pero en este dolor había algo nuevo, determinación. No dejaría que esto lo destrozara de nuevo. Sobreviviría como había sobrevivido al divorcio. Pero por ahora necesitaba tiempo, respirar, entender cómo seguir viviendo. Cuando el semáforo se puso en verde, Michael aceleró. Michael Watson estaba sentado en un sofá de su apartamento, mirando fijamente un vaso vacío en la mano. La botella de whisky, medio vacía, estaba sobre una mesa de centro junto a un marco que aún no se había quitado, una foto de él y Jessica en la playa. Su sonrisa en la foto parecía una burla, una mentira que se había tragado. La luz del salón estaba apagada. Solo las luces de la ciudad, provenientes de la ventana del piso 15, proyectaban fríos destellos en las paredes. Era casi medianoche, pero el sueño estaba tan lejos como la paz. Desde que había pillado a Jessica con Thomas en su despacho, la imagen de su cercanía, sus manos en su cuello, sus risas, le quemaba por dentro. No podía quitársela de encima por mucho que lo intentara. Tras salir de la universidad, se limitó a conducir por la ciudad hasta que se le acabó la gasolina. No quería volver a casa, no quería ver sus cosas, su olor, su rastro en su vida, pero finalmente se encontró allí solo con un whisky y un dolor demasiado familiares. Michael se sirvió otro trago, sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. No estaba borracho, pero necesitaba algo para acallar los pensamientos. ¿Por qué volvía a pasar esto? ¿Por qué había elegido una vez más a una mujer que lo traicionaría? Elizabeth, ahora Jessica, ¿qué le pasaba? Era un arquitecto de éxito, sus proyectos cambiaron la cara de la ciudad, pero en su vida personal era un fracaso, un idiota ciego que confiaba en la gente equivocada. Tú tienes la culpa, murmuró mirando el vaso. Recordó su aniversario, sus respuestas evasivas, su distancia. Pensó que era trabajo, que solo estaba cansada. ¿Cómo podía ser tan ingenuo? Le había dado todo, su corazón, su confianza, su futuro, pero ella eligió a otro. Michael agarró el vaso con tanta fuerza que casi se rompió. Lo dejó sobre la mesa y hundió la cara entre las manos. Su teléfono estaba cerca, con la pantalla parpadeando por las llamadas perdidas. Jessica llamó 3 veces, dejó 2 mensajes. Michael, por favor, háblame y sé que soy culpable, déjame explicarte. No respondió. ¿Qué podía explicar? ¿Qué era lo que se estaba confundiendo? Escuchó esas excusas de Elizabeth y eran vacías como sus promesas. No quería oír la voz de Jessica, no quería ver sus lágrimas. Él solo quería olvidar. Michael se levantó, sentía las piernas pesadas, como si llevara el mundo sobre sus hombros. Se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que nunca dormía. Pensó en cómo empezar de nuevo, en cómo recomponerse, pero ahora no veía salida. Solo dolor, rabia y una pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué él, Jessica Lake, estaba sentada en una cafetería en la plaza del campus, frente a Thomas Brady? Era la mañana siguiente y la cafetería bullía de estudiantes, pero su mesa en la esquina parecía una isla de silencio. Jessica sostenía una taza de café con leche, pero no bebió. Sus dedos se mordían nerviosamente el borde de la servilleta. No durmió en toda la noche. Tenía los ojos rojos por las lágrimas, pero se había maquillado para disimularlo. Necesitaba parecer fuerte, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Después de que Michael saliera de su despacho, se sintió vacía, como si alguien le hubiera arrancado una parte del alma. Sus palabras, pensé que eras diferente, fueron como un puñal que se había clavado en sí misma. Sabía que merecía su ira, pero eso no disminuía el dolor. Lo había perdido, un hombre que la miraba con tanto amor y fe. Y ahora, sentada frente a Thomas, buscaba algo, la confirmación de que aún la necesitaban, de que no estaba sola. ¿Estás bien?, preguntó Thomas con voz suave, pero sin la calidez a la que ella estaba acostumbrada. La miró, pero su mirada era cautelosa, casi distante. No, respondió ella con sinceridad, con la voz temblorosa. No, no sé cómo arreglar esto. Michael se fue. Thomas asintió tomando un sorbo de café. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo, y eso la asustó. Esto es malo, dijo. Pero, Jessica, sabías que esto podía pasar. Ambos lo sabíamos. Fuiste, dijo ella con la voz más aguda.
me dejaste con esto. Él arqueó una ceja como si sus palabras lo sorprendieran. ¿Qué se suponía que debía hacer? Preguntó. Pelear, decirle que solo éramos colegas. Nos vio Jessica, no es culpa mía. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. Quería gritarle, culparlo, pero sabía que tenía razón. Era su culpa. Ella lo permitió, lo besó, le mintió a Michael, pero Thomas él era parte de esto y su frialdad la lastimaba. ¿Y ahora qué? Preguntó con la voz cada vez más baja. ¿Qué hacemos? Thomas se recostó en la silla, tamborileando con los dedos sobre la taza. Seguimos, dijo, pero ten cuidado, nadie más debe saberlo. ¿Diversión? Preguntó con la voz entrecortada. ¿A esto le llamas diversión? La miró, sus ojos eran serios, pero carecían de calidez. ¿Qué más es? Preguntó. Ambos conseguimos lo que queríamos, ¿no creías que esto era serio? Se le encogió el corazón, lo miró buscando algo en su rostro que contradijera sus palabras, pero solo vio su habitual sonrisa burlona. Él no la amaba, no le importaba, solo era un juego para él. Destruyó su vida por esto. Pensé, empezó pero se detuvo, no podía expresar lo que pensaba, lo que esperaba, que él viera en ella algo más que una simple aventura, que le diera lo que tanto ansiaba, sentirse importante. Jessica dijo acercándose, eres increíble, es cierto, pero yo tengo una vida, tú tuviste la tuya, estábamos disfrutando del momento. Ella sintió con un nudo en la garganta. Quería irse, pero sus piernas no la obedecían. Se sentía utilizada, tonta, sola. Su miedo a la soledad, que siempre había ocultado, ahora era real, tangible. Había perdido a Michael y a Thomas. Thomas nunca había sido suyo. Tengo que irme, dijo levantándose. Tengo una conferencia. ¿Nos vemos luego? Preguntó con voz suave como si nada hubiera pasado. Quizás, respondió ella, pero con la voz hueca. Salió del café con pasos rápidos, casi corriendo. No quería que él viera sus lágrimas. No quería que nadie la viera derrumbarse. Michael entró en el bar que estaba a pocas cuadras de su casa. Rusty Shore era un bar viejo con mesas de madera desgastadas y el olor a cerveza impregnaba las paredes. Era ruidoso, risas, tintineo de vasos, música de una vieja gramola. Michael rara vez iba allí, pero hoy necesitaba un lugar donde ahogar sus pensamientos. Se sentó en la barra y pidió whisky con soda. El camarero, un hombre mayor con un ancla tatuada en el antebrazo, asintió y le puso un vaso delante. ¿Un día difícil?, preguntó limpiando la barra. Un año difícil, respondió Michael tomando un trago. El camarero hizo una mueca, pero no hizo más preguntas. Michael lo agradeció, no quería hablar, no quería dar explicaciones, solo quería olvidar la cara de Jessica, su voz, sus mentiras, pero cada sorbo solo intensificaba el dolor, no lo acallaba. Junto a él se sentaba un hombre al que Michael reconoció, Paul, un ingeniero de su empresa con quien ocasionalmente trabajaban juntos en proyectos. Paul era un gritontón y tenía la costumbre de bromear incluso en los momentos inoportunos. Michael Watson, el único, dijo Paul dándole una palmada en la espalda. ¿Qué haces en este tugurio? ¿Dónde está tu belleza? Michael se tensó, sus dedos aferraron el vaso. Rompimos, dijo en voz baja pero firme. Paul guardó silencio, su sonrisa se desvaneció. Maldita sea, tío, no lo sabía. ¿Qué pasó? Michael lo miró con ojos cansados. Encontró a alguien mejor, dijo con la voz llena de tristeza. Como siempre, Paul asintió pidiendo una cerveza. Este lugar es una mierda, dijo, pero sabes que eres mejor que esto. Ella no merece tu tiempo. Michael asintió, pero las palabras de Paul no ayudaron. Sabía que tenía que seguir adelante, pero ahora mismo se sentía vacío, como si alguien le hubiera arrancado el corazón. Terminó su whisky y pidió otro. ¿Por qué siempre los elijo yo?, preguntó más para sí mismo que para Paul. Elizabeth, ahora Jessica. ¿Qué me pasa? Paul lo miró con el rostro serio. No te pasa nada, dijo, solo confías demasiado en la gente. Esto no es debilidad, Michael, es solo mala suerte. Michael asintió, pero sus ojos estaban vacíos. No creía en la mala suerte. Creía que estaba haciendo algo mal, que estaba ciego, que no podía ver la verdad hasta que lo destrozaba. Pensé que era diferente, susurró en voz baja. Pensé que me amaba. Paul le puso una mano en el hombro. No se merece tus lágrimas, dijo. Encontrarás a alguien mejor, date tiempo. Michael asintió, pero sus pensamientos estaban lejos. Terminó su whisky y se levantó, dejando dinero en la barra. Me voy a casa, dijo. Gracias, Paul. Cuídate, respondió Paul mirándolo mientras salía. Michael salió al aire frío de la noche, pero no lo refrescó. Caminó hacia su apartamento con pasos pesados. Al entrar, miró la foto sobre la mesa. Jessica sonrió, sus ojos brillaban. Cogió el marco y lo tiró con fuerza a la basura. El cristal se rompió, pero a él no le importó. Se tumbó en el sofá, todavía vestido, y cerró los ojos. Sabía que tenía que seguir adelante, pero ahora mismo solo sentía dolor.
Y en ese dolor se juró a sí mismo que nunca más se permitiría amar tan ciegamente. Jessica regresó a su apartamento con manos temblorosas al abrir la puerta. Dejó caer su bolso al suelo y se sentó en el sofá abrazándose. Las palabras de Tom, fue divertido, resonaban en su cabeza como veneno. Se sintió tonta, utilizada, pero sobre todo sola. Había perdido a Michael y a Tom. Tom nunca había sido suyo. Ella era solo una aventura para él y destruyó su propia vida por ello. Cogió el teléfono, con los dedos sobre el nombre de Michael. Quería llamar, suplicar, explicarle, pero sabía que no respondería. Abrió sus viejos mensajes, leyendo sus palabras: «Te extraño, me haces feliz». Las lágrimas corrieron por sus mejillas y tiró el teléfono al sofá. Temía estar sola, temía desaparecer sin el amor de alguien, y ahora ese miedo se hacía realidad. Se acurrucó y lloró hasta quedarse dormida, con los pensamientos llenos de dolor y arrepentimiento. Sarah Brady estaba de pie frente a la encimera de su espaciosa casa, removiendo salsa para la pasta. El aroma a albahaca y tomates llenaba la cocina, mezclándose con la suave luz del sol matutino que se filtraba por los grandes ventanales. La casa de los Brady, una mansión de 2 plantas en un tranquilo barrio residencial, era su orgullo. Un jardín bien cuidado, una cerca blanca y un acogedor porche donde solían tomar café los fines de semana. Hoy era un jueves cualquiera y Sarah estaba cocinando mientras tarareaba una canción que había escuchado en la radio. Tenía 44 años, pero su energía y su sonrisa la hacían parecer más joven, casi una adolescente. Sarah era psicóloga en una universidad donde su esposo, Thomas, enseñaba. Amaba su trabajo, ayudar a los estudiantes, comprender sus miedos, guiarlos. Su vida parecía perfecta. Un matrimonio sólido, una profesión que amaba, la casa con la que había soñado desde la infancia. Creció en una familia adinerada donde la mimaron, pero nunca se sintió consentida. Al contrario, quería contribuir, compartir, hacer del mundo un lugar mejor. Thomas era su apoyo, su alma gemela. Llevaban juntos casi 20 años, y aunque la pasión de su juventud se había apagado, la sustituyó un amor profundo y confiable, eso pensaba ella. «Buenos días, cariño», dijo Thomas al entrar en la cocina. Llevaba una chaqueta azul, el pelo bien peinado y la barba recortada. Estaba perfecto, como siempre. «Buenos días», respondió Sarah con una sonrisa. «Tu café está listo, tu taza está en la mesa». La besó en la mejilla, posando la mano un instante en su cintura. Sarah sintió la calidez de ese gesto, familiar pero a la vez agradable. «Llegas temprano hoy», comentó, colocando el tocino en un plato. «Clases por la mañana, sí, y una reunión de profesores», dijo Thomas al sentarse a la mesa. Cogió su teléfono, deslizando los dedos rápidamente por la pantalla, y frunció el ceño como si borrara algo. «¿Qué tal tu día?», preguntó Sarah, colocando el plato del desayuno delante de él. Sarah tenía 3 consultas y necesitaba preparar material para un seminario, pero estaba entusiasmada. Ayer, una estudiante le contó lo asustada que estaba de suspender los exámenes. Lo solucionaron y la estudiante se fue con una sonrisa. Valió la pena. Thomas asintió con la mirada perdida, pero sonrió. «Siempre me salvas», dijo mientras tomaba un sorbo de café. No aguantaba tanto hablar de los problemas de los demás. Sarah se sentó frente a él. «No son problemas, son personas, solo necesitan que alguien las escuche». Thomas frunció el ceño, pero su mirada volvió a su teléfono. Sarah lo notó, pero no le dio importancia. Thomas siempre estaba ocupado, clases, artículos, conferencias. Se había acostumbrado a su distracción, atribuyéndola al trabajo. «¿Estás en casa esta noche?», preguntó. «Pensé que podríamos ver esa película que mencionaste». «Quizás», dijo poniéndose de pie. «Tengo un par de reuniones después de las clases, pero lo intentaré. No esperes si llego tarde». Sarah sintió levemente. «Pero te dejo la cena. No desaparezcas mucho tiempo». Thomas sonrió, cogió su maletín y se fue, despidiéndose. «Te quiero». Sarah lo observó con una calidez familiar. No dudaba de sus palabras ni de su matrimonio. Para ella, Thomas era tan confiable como esta casa, como su vida. En el centro de consultas de la universidad, Sarah estaba sentada en su acogedor despacho con un sofá mullido, una planta en un rincón y una estantería llena de libros de psicología. Había títulos universitarios colgados en la pared y una fotografía. Ella y Thomas en su 15º aniversario, sonriendo con el mar al atardecer como telón de fondo. A Sarah le encantó la foto, le recordaba lo mucho que habían llegado juntos. Su primera consulta fue con un estudiante de primer año que estaba preocupado por no cumplir con las expectativas de sus padres. Sarah lo escuchó, le hizo preguntas, le ayudó a ver sus puntos fuertes. Estaba en su salsa, su voz era cálida y su sonrisa tranquilizadora. Después del estudiante, llegó Jessica Lake, una profesora de literatura a quien Sarah conocía como colega. Jessica pidió cita para una consulta por la mañana, y Sarah se alegró de ayudar. Había oído que Jessica era nueva y que podría estar estresada.
Jessica entró con el pelo oscuro recogido en un moño, pero algunos mechones se le habían soltado y tenía ojeras. Se sentó en el sofá agarrando nerviosamente su bolso. Gracias por aceptarme, dijo Jessica en voz baja. Yo solo necesito hablar con alguien. Por supuesto, respondió Sara con una sonrisa. Estoy aquí para escuchar. ¿Qué pasa? Jessica miró al suelo tirando de la correa de su bolso. Es difícil, empezó. Tengo problemas de pareja. Hice algo estúpido y ahora todo se está desmoronando. Sara asintió con el rostro abierto y sin juzgar. Dime si quieres, dijo. A veces simplemente hablarlo ayuda. Jessica tragó saliva con los ojos brillantes pero contuvo las lágrimas. Yo estaba con alguien, dijo casi en un susurro, con un hombre al que amo, pero me dejé atraer por otra persona y él lo descubrió. Ahora no quiere verme. Sara escuchó con el corazón encogido de empatía. Vio cómo Jessica luchaba consigo misma, como su voz temblaba de culpa. Es duro, dijo Sara en voz baja. ¿Te sientes culpable, verdad? Sí, asintió Jessica, con lágrimas en los ojos. No quería hacerle daño, lo amo, pero no sé por qué lo hice. Solo quería sentirme necesaria. Sara se inclinó un poco más cerca, con voz tranquila pero firme. A veces hacemos cosas que no reflejan quiénes somos, dijo. Buscamos algo, confirmación, atención, pero eso no significa que seamos malas personas. Significa que somos humanos. ¿Qué quieres hacer ahora? Jessica asintió con lágrimas finalmente fluyendo. No sé si esto se puede arreglar, dijo. Él dijo que se acabó y no lo culpo. Sara le ofreció una caja de pañuelos con la mirada llena de comprensión. Date tiempo, dijo, y dale tiempo a él también. A veces la gente dice cosas con rabia, pero no siempre es el fin. Si quieres luchar por estas relaciones, empieza con la honestidad con él y contigo misma. Jessica asintió secándose las lágrimas. Gracias, dijo. No esperaba que sirviera, pero gracias. Siempre puedes venir, respondió Sara sonriendo. Lo resolveremos juntas. Cuando Jessica se fue, Sara notó algo en su cuaderno. Sentía lástima por Jessica, veía cuánto sufría, cómo la culpa la consumía. Sara pensó en su matrimonio, en Thomas, y sonrió. Agradecía su estabilidad, su amor. Nunca había dudado de él y esa era su fuerza. Por la noche, Sara regresó a casa con una bolsa de la compra. Thomas ya estaba allí sentado en la sala con su portátil. Su teléfono estaba cerca y lo escondió rápidamente cuando ella entró. Hola, dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. Compré todo para la lasaña. ¿Quieres ayudar? Quizás más tarde, respondió él sin levantar la vista de la pantalla. Necesito terminar este artículo. Sara asintió, acostumbrada a su apretada agenda. Empezó a desempacar la compra, tarareando la misma melodía que había cantado por la mañana. «Sabes, hoy ha sido una consulta interesante», dijo mientras picaba cebolla. «Una profesora nueva, Jessica. Es muy dulce, pero tiene problemas de pareja. Cometió un error con otra persona. Me recordó lo importante que es ser honestos el uno con el otro». Thomas hizo una pausa, sus dedos se detuvieron sobre el teclado. La miró, su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos delataban una ligera preocupación. «Jessica», preguntó con voz serena. «¿Qué dijo?» «Nada en concreto», respondió Sara sin notar su tensión. «Solo sobre un error sobre otra persona. Le dije que la honestidad es la clave, igual que con nosotros». Thomas sonrió con una sonrisa forzada. «Tienes razón, como siempre». Sara le devolvió la sonrisa sin dejar de cocinar. No vio cómo Thomas cogió el teléfono y borró rápidamente varios mensajes, sus dedos se movían con la rapidez de la práctica. Se levantó y se acercó a ella, apoyando la barbilla en su hombro. «Eres increíble», dijo con una voz cálida, pero Sara no captó algo. «Divirtámonos», rió girándose para besarlo. «Ve a terminar tu artículo. La cena es pronto». Thomas volvió a su portátil, pero sus pensamientos estaban lejos. Sabía que debía ser más cuidadoso. Jessica fue un error, un momento de debilidad, pero no quería perder a Sara. No por eso. Borró otro mensaje de Jessica que llegó durante el día. «Tenemos que hablar», no respondió. Necesitaba tiempo para aclarar las cosas. Sara preparó la cena mientras tarareaba y pensaba en lo afortunada que se sentía. No se dio cuenta de que Thomas la observaba, no con cariño, sino con cálculo. No se dio cuenta de cómo su mundo ideal se estaba desmoronando. Para ella, todo estaba bien y quería que siguiera así para siempre. Jessica Lacke estaba sentada en el borde de la cama del hotel, con las manos agarrando el borde de la manta. La habitación era pequeña, con paredes beige y vistas a la calle de la ciudad, donde parpadeaban las luces de los coches. Eran alrededor de las 8 de la noche y la tenue luz de la lámpara de mesa proyectaba sombras en su rostro. Thomas Brady estaba junto a la ventana, con la chaqueta tirada en una silla y la camisa ligeramente desabrochada. Se habían conocido hacía una hora con el pretexto de hablar, pero la conversación pronto se convirtió en su habitual intimidad. Después, Jessica sintió un vacío creciente con cada encuentro.
Había pasado una semana desde que Michael los sorprendió juntos y se fue, poniendo fin a su relación. Desde entonces había intentado ahogar su culpa en Thomas, en su atención, en sus palabras que antes le aceleraban el corazón. Pero él había cambiado, o tal vez ahora empezaba a ver su verdadero yo. Sus sonrisas se volvieron menos frecuentes, sus mensajes más breves y sus encuentros más mecánicos. Hoy llegó más tarde de lo prometido, e incluso ahora, de pie junto a la ventana, parecía distante, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. ¿Estás bien?, preguntó Jessica con voz tranquila e insegura. Se alisó el cabello que le caía sobre los hombros y se puso un suéter, sintiéndose vulnerable. Thomas se giró y la recorrió con la mirada, pero la chispa que una vez tuvo desapareció. Sí, dijo encogiéndose de hombros, solo estoy cansado, un día largo. Ella asintió, pero su respuesta no alivió sus preocupaciones. Durante varios días había notado distancia en él, respuestas evasivas. Su miedo a la soledad, que intentaba ahogar con la relación, regresaba con más fuerza que nunca. Tomás empezó con la voz más firme. ¿Qué pasa? Apenas me hablas. Si algo anda mal, dímelo. La miró con el ceño ligeramente fruncido, como si su pregunta lo hubiera sorprendido. Se sentó en la silla frente a la cama, sus movimientos eran lentos y apáticos. No pasa nada, dijo, pero su voz era demasiado suave. Solo estamos haciendo lo que hacemos, ¿no es cierto? Jessica sintió un nudo en la garganta. Sus palabras fueron como un golpe, descuidadas, frías, como si todo entre ellos se redujera a un juego en el que ella era solo una participante, no una compañera. ¿Esto es todo para ti?, preguntó con voz temblorosa. Solo, hacer lo que estamos haciendo, lo perdí todo, Thomas. Michael se fue, yo destruí mi vida por esto, y actúas como si no significara nada. Thomas suspiró, limpiándose el whisky de los labios como si sus palabras fueran una molestia. Jessica, escucha, dijo inclinándose hacia adelante, sabías en qué te metías. Estoy casado, tengo a Sara, nunca te prometí nada más. Su corazón se detuvo. Sabía que él estaba casado, vio su anillo de bodas, escuchó sus palabras cautelosas, pero se permitió creer que él sentía algo más, que su aventura no era solo una aventura. Ahora sus palabras destrozaron esa ilusión. Nunca tuviste la intención de dejarla, dijo con la voz llena de tristeza. Todo este tiempo, solo me estabas entreteniendo, ¿por qué esto? Varias semanas de pasión, esto no funciona así. Jessica se levantó con los puños apretados, sintió la ira y el dolor luchando en su interior, pero la ira triunfó. Varias semanas de pasión, repitió con la voz cada vez más alta. Perdí a un hombre que me amaba por ti, mentí, traicioné yo, me odio por ello. Thomas se levantó con el rostro tenso, pero no se acobardó. Tomaste una decisión, Jessica, dijo con voz fría. No me culpes por esto, lo deseabas tanto como yo, no finjas que te obligué. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Lo miró, su rostro sereno, su pose segura, y comprendió que tenía razón. Había tomado una decisión. Se dejó seducir porque temía la soledad, porque quería sentirse deseada. Pero ahora veía que él nunca fue su salvación, él fue su error. Vete, dijo con voz suave pero firme. Esto se acabó. Thomas la miró con el ceño fruncido. ¿En serio?, preguntó. ¿Así sin más? Vete, repitió ella con la voz cada vez más alta. No quiero verte, nunca más. Él asintió como aceptando sus palabras y recogió su chaqueta. Lo dirás tú mismo, dijo mientras se dirigía a la puerta. Cuídate, Jessica. En cuanto la puerta se cerró tras él, Jessica se dejó caer en la cama, temblando. Lloró no por el dolor de perder a Thomas, sino por el dolor de darse cuenta de que se había destruido a sí misma. Pensó en Michael, en su mirada de decepción, en sus palabras. Pensé que eras diferente. Le causaba tanto dolor como el que sentía ahora y era insoportable. Jessica regresó a su apartamento tarde en la noche. Su pequeño salón estaba lleno de libros y platos sucios, reflejando el caos de su vida. Tiró el bolso al sofá y se sentó, abrazándose. Su teléfono estaba sobre la mesa y ella sabía que no había mensajes de Michael, no había escrito desde el día que se fue. Pero de Thomas solo había un: si cambias de opinión, escríbeme. Tomó el teléfono, le temblaban los dedos al abrir su lista de contactos. Quería escribirle, acusarlo, rogarle que demostrara que no era solo un juego. En cambio, pulsó eliminar contacto. La pantalla parpadeó y el número desapareció. No era la salvación, pero era un paso hacia la introspección en lugar de la autodestrucción. Abrió su portátil y empezó a buscar terapeutas en la ciudad. Su consulta con Sara la ayudó, pero sabía que necesitaba a alguien que no estuviera relacionado con la universidad, que no conociera a Thomas, que no fuera parte de sus errores. Encontró una clínica con buenas reseñas y pidió cita para la semana siguiente. Le daba miedo admitir que necesitaba ayuda, que no podía con ello sola. Pero se había cansado de fingir ser fuerte. Jessica estaba tumbada en el sofá, con la mirada fija en el techo. Pensó en Michael, en cómo la miraba cuando estaban felices.
Recordó sus paseos, sus bromas, su propuesta de irse a vivir juntos. Lo arruinó todo y ahora tenía que vivir con ello. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza, no por su regreso, sino por comprenderse a sí misma, sus miedos, sus errores. Michael Watson estaba sentado en su oficina rodeado de planos y bocetos. Era de mañana y su equipo se preparaba para la presentación de un nuevo proyecto, un rascacielos que se suponía sería el símbolo de la ciudad. Estaba concentrado, su bolígrafo se movía sobre el papel marcando cambios en el diseño. Había pasado una semana desde que dejó a Jessica, y aunque el dolor aún persistía, se había acallado como un ruido de fondo. El trabajo era su salvación. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde sumergido en planos, reuniones, cálculos. No borraba el dolor, pero le daba un objetivo, algo que podía controlar. Sus compañeros notaron que se había vuelto más callado, pero nadie preguntaba por ello. Solo David, su amigo, pasaba de vez en cuando a ver cómo estaba. «Te ves mejor equipado», dijo David mientras entraba con 2 tazas de café. «¿No te atropelló un camión?», respondió Michael tomando la taza. Su voz era seca, pero la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa. «¿En serio?», preguntó David al sentarse. «¿Estás bien? O sea, después de todo». Michael lo miró con ojos cansados pero claros. «No exactamente», dijo con sinceridad, «pero me las arreglo. El trabajo ayuda». David asintió. «Me alegro», respondió, solo. «No te enfrasques demasiado en ello, ¿de acuerdo? Te mereces más que planos y whisky». Michael asintió, pero sus pensamientos estaban ocupados. Sabía que David tenía razón, pero ahora el trabajo era lo único que lo mantenía a flote. No estaba listo para pensar en el futuro, en nuevas relaciones, en el amor. Solo quería sentirse completo de nuevo, un hombre en quien confiar, que pudiera vivir sin miedo a ser traicionado. «¿Qué tal el proyecto?», preguntó cambiando de tema. David sonrió entendiendo la indirecta y comenzó a explicarle los últimos cambios. Michael escuchaba, tomaba notas y por primera vez en una semana sintió alivio. Aún no estaba completo, pero iba camino de estarlo, y eso fue suficiente. Jessica estaba sentada en su apartamento, con el portátil abierto en la página web del terapeuta. Anotó sus pensamientos en un cuaderno, sobre el miedo a la soledad, sobre la necesidad de validación, sobre el dolor que le causaba a Michael. Era difícil, casi insoportable, pero sabía que tenía que hacerlo. No quería ser la que destruyera, ni a nadie ni a sí misma. Cerró el portátil y miró la foto en la estantería, ella y Michael en el parque, con las manos entrelazadas. No la quitó, aunque sabía que debía hacerlo. Era un recordatorio, no de lo que había perdido, sino de lo que necesitaba arreglar en su interior. Tomó su teléfono y bloqueó todos los mensajes antiguos de Thomas que aún no había borrado. Era un pequeño paso, pero era suyo. Michael Watson estaba sentado en su escritorio en la oficina, revisando bocetos para el nuevo proyecto. Su oficina en el piso 23 estaba bañada por la luz de la mañana que se reflejaba en las paredes de cristal. Los planos del rascacielos, su proyecto más ambicioso, estaban ante él, pero su mirada se deslizaba con frecuencia hacia la pantalla del ordenador, revelando un nuevo correo electrónico. Remitente, Jessica Lake. Asunto, perdóname. Había pasado medio año desde que la había pillado con Thomas Brady en su oficina. Medio año desde que le dijo que había terminado y dejó atrás su relación y su fe en el amor. Esos meses habían sido duros, pero había perseverado. El trabajo se convirtió en su ancla, se dedicó a proyectos, hizo horas extras, se reunió con clientes hasta que el dolor se calmó y se convirtió en ruido de fondo. No era el mismo Michael, pero era más fuerte, más cauteloso, con una armadura que no pensaba quitarse. No esperaba un mensaje de Jessica. Tras su ruptura, ella lo había llamado varias veces, le había enviado mensajes, pero él no respondió y al final dejó de hacerlo. Pensó que había desaparecido de su vida para siempre. Ahora su nombre en la pantalla despertaba en él una mezcla de ira, curiosidad y algo que no quería llamar nostalgia. Dudó con el dedo sobre el ratón. Podría borrar el correo sin leerlo y seguir viviendo como si ella nunca hubiera existido. Pero algo, quizás debilidad, quizás esperanza, lo hizo hacer clic. «Michael, sé que no quieres saber nada de mí y no te culpo. Te causé dolor y me perseguirá para siempre. No escribo para justificarme, no tengo excusas. Escribo para decirte que lo siento. Fui egoísta, débil y destruí lo que teníamos. Llevo 5 meses en terapia. Es duro, pero estoy aprendiendo a entender por qué hice lo que hice. Temía la soledad, temía no ser lo suficientemente buena. Esto no me excusa, pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor, no por ti, sino por mí. No espero que me perdones, pero si aceptas vernos solo para hablar, te lo agradeceré. Quiero decírtelo en persona, si no lo entiendo». Michael leyó el correo electrónico 2 veces, su rostro estaba impasible. Sus palabras sonaban sinceras, pero no podía olvidarla con Thomas, sus mentiras, su traición.
Cerró el correo y se recostó en su silla, contemplando la ciudad por la ventana. Perdón, no estaba seguro de ser capaz, pero la curiosidad o quizás el deseo de cerrar este capítulo lo impulsaba. ¿Qué quería? ¿Demostrar que había cambiado o simplemente tranquilizar su conciencia? Escribió una breve respuesta. Café Bean en la Quinta Avenida mañana a las 3 p.m. Estaré allí. Pulsó enviar antes de cambiar de opinión y volvió a los planos, pero ya no pensaba en el trabajo. Al día siguiente, Michael entró en el Café Bean, un pequeño local con mesas de madera y aroma a café recién hecho. Eran las 3 de la tarde y el café estaba casi vacío, salvo por un par de estudiantes acurrucados en un rincón con sus portátiles. Eligió una mesa junto a la ventana, a cierta distancia de la entrada, y pidió café solo. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, delatando el nerviosismo que intentaba disimular. No había visto a Jessica desde la universidad y ahora, sentado allí, se preguntaba si había acertado al aceptar reunirse. La puerta se abrió y Jessica entró. Se veía diferente, su cabello oscuro, más corto y recogido con pulcritud, y en lugar de sus habituales vestidos brillantes, llevaba un suéter sencillo y vaqueros. Su rostro estaba más pálido de lo que recordaba, con ojeras, pero sus ojos, color avellana con reflejos dorados, eran los mismos. Ella lo vio y sonrió, pero con cautela, casi frágil. Hola, dijo al acercarse a la mesa. Gracias por venir. Hola, respondió Michael con voz tranquila pero cautelosa. Siéntate. Se sentó frente a él aferrando nerviosamente su bolso. La camarera se acercó y Jessica pidió té con voz tranquila pero firme. Cuando la camarera se fue, se hizo un silencio denso, como si se abriera un abismo entre ellos. «Te ves bien», dijo Jessica mirándolo. «Me alegro de que hayas aceptado vernos». Michael asintió agarrando su taza de café con los dedos. «No estaba seguro de si vendría», admitió con sinceridad, «pero tu correo me conmovió». «¿Qué quieres?» Jessica tragó saliva y bajó la mirada a la mesa. «Quiero disculparme», dijo en voz baja, casi un susurro, «no por correo electrónico, sino en persona. Sé que lo destruí, Michael, sé que te causé dolor, y me odio por ello». La miró, su rostro inexpresivo, pero por dentro sentía una tormenta. La ira que había reprimido durante meses luchaba contra una compasión que no quería admitir. Parecía sincera y vulnerable, pero no podía olvidarla con Thomas, sus mentiras, su risa. «¿Crees que las disculpas lo arreglarán todo?», preguntó con voz fría. «¿Crees que puedo olvidar cómo me traicionaste?» «No», dijo ella rápidamente, mirándolo a los ojos, «no espero que me perdones. Sé que nos destruí, pero intento reconciliarme. Voy a terapia, estoy averiguando por qué lo hice. Tenía miedo de no ser nada, de desaparecer si nadie me quería. No es una excusa, pero quiero que lo sepas». Michael guardó silencio, apretando la taza con más fuerza. Sus palabras sonaban sinceras, pero no estaba listo para aceptarlas. Recordó su aniversario, sus respuestas evasivas, el teléfono que escondió. Recordó a Thomas, su sonrisa arrogante, su apresurada partida. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué después de medio año te aburriste o terminó tu romance con Thomas?» Jessica se estremeció, su rostro palideció. «No fue», terminó poco después. «Después de que te fueras», la miró intentando determinar si mentía. Le temblaba la voz, se aferraba al borde del suéter, pero tenía los ojos abiertos, llenos de dolor. Quería creerle, pero su defensa era demasiado férrea. «¿Esperas que te perdone?», preguntó con la voz más suave pero firme. «¿Qué diría? ¿Todo bien? Intentémoslo de nuevo. Después de todo». «No», dijo ella con la voz entrecortada. «No espero que me perdones, solo quiero que sepas que lamento lo que hice. Si no quieres volver a verme, lo acepto, pero tenía que intentarlo». La camarera trajo el té y Jessica cogió la taza con manos temblorosas. Michael la miró confuso. La odiaba por lo que había hecho, pero no podía negar que sus palabras lo habían afectado. No pidió una segunda oportunidad, no lo manipuló. Simplemente estaba ahí, vulnerable y dispuesta a aceptar su ira. «No sé qué decir», dijo finalmente con voz cansada. «Me rompiste el corazón, Jessica. Confié en ti, pero tú lo elegiste. No sé si alguna vez podré olvidarlo». «Lo sé», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas, pero no apartó la mirada. «Sé que lo destruí, pero intento enmendarlo. No por ti, sino porque no quiero ser yo quien cause dolor». Esas palabras, «sé que nos destruí, pero intento reconciliarme», lo impactaron más de lo esperado. Vio su dolor, su sinceridad, y eso lo desgarró entre la ira y la compasión. No quería perdonarla, pero no podía negar que sus esfuerzos significaban algo. Pero la confianza. La confianza se había roto y no estaba seguro de si podría recuperarse. Se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más firme. «Si hablas en serio», dijo, «si de verdad quieres demostrar que has cambiado, demuéstralo, no a mí, a Sare». Jessica se quedó paralizada con los ojos como platos. «Sare», preguntó horrorizada, «¿quieres decírselo?» «Sí», dijo Michael con la mirada fija, «te acostaste con su marido. No solo destruiste nuestras vidas, sino también las suyas».
Si quieres que crea que asumes la responsabilidad, dile la verdad, todo, sin excusas. Jessica palideció, sus manos aferraron la taza con tanta fuerza que casi derramó el té. Michael, esto la destruirá, dijo con voz temblorosa. Pensaste que no lo merecía cuando lo besaste, cuando me mentiste. Si no puedes ser sincero con ella, ¿cómo puedo creer que lo eres conmigo? Guardó silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que él tenía razón, pero la idea de encontrarse con Sara y contarle su aventura con Thomas era como un puñal en el pecho. Sara fue la única persona que la apoyó después de la ruptura, sin saber la verdad. Sería otra traición. Yo, no sé si puedo, dijo en voz baja. Michael la miró con severidad, pero una sombra de compasión brilló en sus ojos. Es tu decisión, dijo, pero es tu última oportunidad para demostrar que vas en serio. No prometo perdonarte, no prometo que volveremos a estar juntos, pero si no puedes hacer esto, no habrá nada entre nosotros, nunca. Jessica asintió, sus lágrimas cayeron sobre la mesa. Sabía que no bromeaba, que no era un juego. Quería recuperar su confianza, quería demostrarle que no era quien era. Pero el precio era más alto de lo que podía imaginar. Lo haré, dijo finalmente con voz débil pero decidida. Tengo que hacerlo. Michael asintió, su rostro permaneció impasible. De acuerdo, dijo. Pero no es por mí, Jessica, es por ti. Si no puedes ser honesta, nunca cambiarás. Se levantó dejando el dinero para el café sobre la mesa. Tengo que irme, dijo. Avísame cuando lo hagas o no me avises, es tu decisión. La dejó sola. Jessica se sentó con las manos temblorosas y las lágrimas rodando por sus mejillas. Sabía que tenía que ver a Sara, pero la idea la aterrorizaba más que nada. Había destruido la vida de Michael, ahora tenía que destruir la de Sara. Pero tenía que hacerlo, no solo por Michael, sino por ella misma. Sus pensamientos eran caóticos, pero había una nueva claridad. No sabía si Michael la perdonaría, pero sabía que debía intentar mejorar, y eso empezaba con la verdad. Michael salió del café con paso firme, pero por dentro se sentía confuso. No esperaba que el encuentro con Jessica lo afectara tan profundamente. Sus lágrimas, sus palabras, su vulnerabilidad, todo reavivaba la vieja herida. Quería odiarla, quería olvidarla, pero una parte de él, la que aún recordaba sus días felices, quería creer que ella podía cambiar. Se sentó en su coche, aferrándose al volante con fuerza. La condición que le impuso, decírselo a Sara, no era solo una prueba. Era una forma de obligar a Jessica a afrontar las consecuencias, a asumir la responsabilidad. Repitió estas palabras toda la noche, pero ahora le parecían extrañas y pesadas como piedras. Sara empezó con voz temblorosa. Yo hice algo terrible, y mereces saber la verdad. Sara se acercó más, su rostro se puso serio. Jessica, me estás asustando, dijo en voz baja. ¿Qué pasó? Jessica cerró los ojos, sus dedos aferraron su bolso con fuerza. Tenía que decir esto, tenía que ser honesta, aunque eso las destrozara a ambas. Yo estuve con Thomas, dijo con voz apenas audible. Tuvimos una aventura, varios meses. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Sara se quedó quieta, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Jessica se obligó a continuar, sus palabras salieron apresuradas como si temiera detenerse. Empezó poco después de empezar a trabajar aquí, dijo, tomamos café, hablamos y simplemente pasó. Sabía que estaba casado, sabía que estaba mal, pero lo dejé pasar. Fui egoísta, débil, arruiné mi relación y ahora estoy arruinando la tuya. Lo siento mucho por ti, Sara. No sé cómo arreglar esto, pero merecías saberlo. Sara la miró con las manos aferradas a los reposabrazos de la silla. Su rostro permanecía inexpresivo, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. Jessica sintió que sus propias lágrimas le quemaban las mejillas, pero no se atrevió a enjugarlas. Tú y Thomas, preguntó Sara finalmente con la voz temblorosa como un papel. Mi Thomas, ¿te acostaste con él? Asintió con la voz quebrada. Me odio por esto. No quería causarte dolor, solo debería haberte dicho la verdad. Sara se levantó con movimientos bruscos como si intentara no caerse. Se acercó a la ventana, tenía la espalda recta pero le temblaban los hombros. Confié en él, dijo con voz queda y llena de dolor. Y en ti, creí que eras mi amiga. Te ayudé, te escuché y tú te acostaste con mi marido. Jessica se cubrió la cara con las manos, las lágrimas corrían entre sus dedos. Lo sé, dijo, sé que te traicioné, no espero que me perdones, solo tenía que ser honesta. Sara se giró, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también había acero en ellos. Gracias por tu honestidad, dijo con voz temblorosa, pero quiero que te vayas, ahora mismo. Jessica asintió, su cuerpo se estremeció al levantarse. Quiso decir algo más, disculparse de nuevo, pero las palabras se le atascaron. Tomó su bolso y salió, cerrando la puerta tras ella. En el pasillo se apoyó en la pared, sus lágrimas fluían en silencio.
Sintió culpa, pesada como una piedra, pero en ese dolor también había un extraño alivio. Lo había hecho, había dicho la verdad, aunque eso lo destruyera todo. Sabía que no merecía el perdón, pero había dado el paso que debía haber dado. Sara permaneció en su despacho, le temblaban las manos al sentarse a la mesa. Miró la foto con Thomas, sus sonrisas, su felicidad, y sintió que su mundo se derrumbaba. Confiaba en él, lo amaba, había construido una vida con él, pero él le mintió, la engañó, destruyó todo lo que tenían. Y Jessica, la mujer a la que ayudó, con quien simpatizaba, fue parte de esta traición. Sara tomó el teléfono y llamó a su padre. Su voz era débil pero decidida. Papá, dijo cuando él contestó, necesito tu ayuda. Se trata de Thomas. Su padre, un exitoso hombre de negocios, siempre había sido su apoyo. La escuchó, su voz era tranquila pero firme. Prometió enviar a su abogado y detective a reunir pruebas. Sara sabía que sería doloroso, pero no iba a ceder. Esa misma noche, Sara estaba sentada en la sala, con los ojos rojos por las lágrimas, pero su rostro decidido. Thomas entró con su maletín en la mano y una sonrisa, como siempre, encantadora. Hola, querida, dijo, dejando el maletín en el suelo. Llegas tarde. ¿Todo bien? Sara lo miró, sus manos aferraban los papeles que el detective le había entregado a su padre. Había mensajes, registros de llamadas, incluso fotos. Thomas y Jessica en un café, un hotel, un parque. No, Thomas, dijo ella con voz fría. Nada está bien. Él frunció el ceño y su sonrisa desapareció. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose frente a él. Pareces alterado. Tiró la carpeta sobre la mesa, los papeles se desparramaron, revelándolo junto a Jessica en las fotos. Pasó esto, dijo con la voz temblorosa de ira. Te acostaste con Jessica Lake. Me mentiste, me engañaste, destruiste nuestro matrimonio. Thomas palideció, sus ojos recorrieron los papeles. Abrió la boca para protestar, pero ella levantó la mano. No mientas, dijo. Jessica me lo contó todo y tengo pruebas. ¿Pensabas que no me enteraría? ¿Pensabas que era tan ingenuo? Sara, escucha, empezó él con la voz suave, manipuladora. Fue un error, no significó nada. Te quiero, lo sabes. Ella negó con la cabeza, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero con determinación. No, Thomas, dijo ella, no podemos arreglar esto, voy a pedir el divorcio, mi padre ya contactó con mi abogado, no puedes tirarlo todo así, exclamó él con la voz más alta. Después de todo lo que teníamos, lo tiraste todo, respondió ella con voz firme. Vete, hoy mismo. Thomas la miró, su encanto y confianza se desmoronaron. Sabía que su padre, con su dinero y sus contactos, lo haría perderlo todo. Agarró su maletín y se fue, dando un portazo. Sara se quedó sola, con lágrimas en los ojos, pero sentía una extraña fuerza. Había perdido su matrimonio, pero no a sí misma, y estaba decidida a empezar de nuevo. Jessica estaba frente a la puerta del apartamento de Michael, con el corazón latiendo con fuerza. Era el día siguiente y acababa de dejarle un mensaje a Sara, disculpándose de nuevo, aunque sabía que era inútil. Cumplió la condición de Michael, le dijo la verdad a Sara y ahora estaba allí para demostrar que había cambiado. Llamó a la puerta con las manos temblorosas. Michael abrió, su rostro se veía cansado pero firme, la miró con recelo. Jessica dijo con voz serena, pasa, entró con pasos inseguros. La sala estaba tal como la recordaba, pero sin su foto sobre la mesa. Sintió un golpe, pero se recompuso. Lo hice, dijo con voz tranquila pero decidida. Hablé con Sara, se lo conté todo. Está destrozada, Michael, pero fui sincera. Michael asintió, su rostro permaneció inmóvil. No fue fácil, dijo. Reconozco que tuviste el coraje. Ella se acercó con los ojos llenos de esperanza. Michael, sé que no te merezco, dijo con voz temblorosa. Pero he cambiado, voy a terapia, me estoy descubriendo a mí misma. Ya no soy la misma que antes. Por favor, dame una oportunidad. La miró con los ojos llenos de dolor, pero también de determinación. Dio un paso atrás con las manos cruzadas sobre el pecho. Veo que lo intentas, dijo con voz tranquila pero firme. Y lo respeto. Pero, Jessica, he seguido adelante, no puedo volver atrás. Lo que hubo entre nosotros no se puede devolver. Me rompiste el corazón y no puedo volver a confiar en ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo tembló. Michael, por favor, dijo con la voz quebrada. Haré lo que sea, te amo. Él asintió con severidad en su rostro, pero con un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. Creo que me amas, dijo, pero el amor no son solo sentimientos, es confianza, y no puedo confiar en ti. Tengo que cuidarme, Jessica, y me elijo a mí misma. Ella lloró, cubriéndose el rostro con las manos. Sabía que era posible, pero oírlo decirlo fue como perderlo de nuevo. Perdóname, dijo entre lágrimas, perdóname por todo. Michael asintió, su rostro permaneció inmóvil. Lo sé, dijo. Pero tienes que seguir adelante.
Se fue, sus pasos eran pesados, las lágrimas corrían por sus mejillas. Sabía que era el final, que lo había perdido, pero en ese dolor también había verdad, hizo lo que debía haber hecho, y ahora tenía que vivir con ello. Michael cerró la puerta, le temblaban las manos, sintió dolor pero también alivio. Puso fin a aquello, se liberó del pasado. Sabía que le esperaba una nueva vida y estaba listo para ella, aunque fuera aterradora.